En este momento, adelante. Buenas noches otra vez a los que se van conectando. Bienvenidos. Este es el webinar que vamos a tener hoy con Marco Leone para platicar acerca del entrenamiento sistémico y el taller de constelaciones. Muchos ya conocen a Marco. De todas maneras, dejo a él la palabra para platicar. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Es una alegría que podamos volver a compartir. Estoy muy contento de ver algunas caritas conocidas que hemos compartido hace poquito tiempo, una hermosa experiencia, y a los que no, y ya nos vamos a empezar a conocer, así que también quiero que tomen esta posibilidad de esta noche como una conversación, ¿ok? No voy a dar una clase, voy a contarles algunas cosas y me gustaría escuchar de ustedes qué inquietudes tienen, y a mí me gusta mucho que me hagan preguntas porque me permite que tengamos una interacción y una conversación, así que no tengan ni timidez, ni miedo, ni vergüenza, ni nada de eso por preguntar. Para mí ninguna pregunta es mala, todas las preguntas sirven para crear alguna apertura a mirar juntos. Así que les doy la bienvenida a todos. Y a ver, ¿cómo podríamos empezar esta conversación? Primero les puedo empezar contando algo para los que no me conocen sobre mí. Me llamo Marco Leone, ya lo saben a eso, soy de Córdoba, de Argentina, del centro de Argentina. Eh, Soy hijo de italiano, mi papá era italiano, hijo de árabe también, mi mamá era argentina, pero hija de árabes, mi abuelo y mi abuelita. Eh, Así que puedo contarles que para mí el tema intercultural y el tema de lo que tiene que ver con cómo se relacionan las diferentes creencias, maneras de pensar, maneras de cocinar, maneras de vivir, maneras de sentir, ha sido común en mi casa desde siempre. Soy el hijo menor de una familia tengo dos hermanos más nacidos. Mi mamá perdió varios embarazos antes, así que puedo decir que todos esos también son hermanos míos. Así que si yo saco la cuenta real, les diría que soy el noveno. Y con mucha honra puedo decir que soy el más pequeño. Los más pequeños somos problemáticos en general porque los hijos más pequeños siempre tenemos más ganas de que nos den más cosas y más ganas de mostrar algo más que hemos hecho nuevo y demás. Así que somos bastante llamativos en general. No sé si a alguno de ustedes también le toca en su sistema ser el hijo más pequeño, pero van a ver que los más pequeños somos generalmente gente que trabaja mucho y también somos generalmente gente que tiene mucha inquietud de poder servir, contribuir, mostrar, hacer, trabajar para otros adentro de la familia. Eh, bueno, estoy aquí en México por 2 meses esta vez, es la primera vez que me quedo tanto tiempo. Soy de viajar mucho porque formo coaches, algo que ustedes la mayoría deben saber, de lo que se trata el coaching. Formo coaches y trabajo también como Master Coach en la ICF, tengo esa titulación, entonces estoy de aquí para allá todo el tiempo creando alguna cosa diferente. Pero lo que me convoca esta noche para compartirles como nuevo es que el entrenamiento sistémico para mí es una maravillosa experiencia y diferente experiencia a lo que las constelaciones solamente son. Y quiero contarles con eso de que yo como profesión soy psicólogo y profesor de psicología, pero me he dedicado mucho más tiempo al coaching y a trabajar específicamente con familias desde el comienzo de mi profesión. Me dediqué ya en la tesis que hice cuando me recibí de psicólogo fue sobre diagnóstico y cómo se diagnostica a una familia, no a una persona. Y cuáles son las distintas líneas que teníamos en ese momento, ya hace 20 años, así que eso ya cambió, les prometo, que teníamos para poder hacer juicios sobre qué le pasa a todo un grupo y cómo poder intervenir en ellos. Así que la inquietud sobre las familias estuvo siempre. Y si ustedes me preguntan por qué para mí fue siempre tan necesario o fue tan una inquietud del trabajo o la mirada sobre familias, principalmente porque creo que tenía muchas preguntas sobre mi propio sistema familiar, también sobre las culturas que se estaban fusionando y maneras de pensar adentro de mi propia casa. Así que toda esa realidad me llevó en muchos aspectos a ser muy curioso y también a hacerme muchas preguntas en relación a cómo los seres humanos podemos vivir mejor y cómo nos hacemos daño a veces, qué cosas necesitamos.
Y allí entré al coaching, la conocí a Elena Espinal hace ya más de 20 años. Me formé como coach con ella en la primera escuela de coaching que tuvo en la Argentina, con Elena y con Jim Selman en el 98. Y desde allí esta parte me dedico al coaching, a formar coaches, me dedico también, ahora tengo mucho menos consultorio, pero también me dedico a la terapia de familia y a la terapia sistémica. Y he tomado como especialidad el poder trabajar con grupos, porque creo que hay algo que la gente le pasa cuando está en relación con otros que no es lo mismo que cuando la gente se muestra sola. De los sistemas y de los grupos. Y me encontré con Bert Hellinger en el 2001, que es un terapeuta alemán que algunos tienen que haber escuchado, que es quien desarrolló el trabajo de las constelaciones sistémicas. La dinámica del trabajo, me impactó mucho la herramienta y el cómo él la utilizaba. Yo había visto algunas cosas así ya entrar sistematizado. Así que por Ríos, en relación a lo que tiene que ver con el mundo del coaching en paralelo con el mundo de la psicología, hace unos años con ciertos, yo digo ciertos descubrimientos, porque me encontré con que había ciertos aspectos del coaching que me parecían que eran muy valiosos para el trabajo con familia. Quiero saber si, háganme con la cabeza si me están escuchando. Puede ser por la lluvia que tenga alguna mala conexión o algún delay. ¿Sí me están escuchando ahora? Hay un pequeño delay, Marco. De hecho, se cortó hace unos segundos poquito. No sé cómo lo escuchan. Se escucha entrecortado, dice Estela. No sabría qué decirles con esto, cómo podríamos solucionarlo. Generalmente la señal va y viene, así que puede ser que tengamos que esperar un momento para ver si... sí. A ver, hola, ¿están ahí todavía? A ver, si me dan un segundo, voy a buscar moverme de lugar, a ver si poniéndome más cerca del módem eso ayuda, ¿ok? Voy a buscar a ver si eso puede generar algún tipo de ayuda. A ver, espérenme un segundo. Ok, Marco, sí está bien que te cambies a ver si mejora un poco la conexión. A ver si aquí se escucha mejor. Estoy pegado al módem. Más de esto ya no puedo hacer. Ya se escucha mejor, Marco. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? A ver si eso nos ayuda un poco. Bueno, como conclusión de lo que les venía diciendo, para mí fue, en el transcurso de los últimos 5 años, fue muy importante el reconocimiento de que al trabajo en el coaching, de alguna manera le faltaba cierta exploración en la mirada que tenemos sobre las personas, para luego crear una intervención un poco más poderosa y también más habilitadora. Y también me encontré que el trabajo en las constelaciones tenía, como muchas veces pasa en la psicología, ciertos aspectos bastante que pueden ser no solo confusos, sino también quitarles a la gente la posibilidad o la capacidad de ser ellos los que eligen en la vida,
¿no? Porque muchas veces el problema con el pensamiento psicológico es que la gente busca explicaciones de lo que le pasa o de la forma en la que es o de lo que siente para luego tomar eso como un fundamento o tomar eso como una explicación para no moverse del lugar. Entonces, y al mismo tiempo, creo que la interacción entre la mirada del coaching y la mirada de las constelaciones a mí me permitió reconocer que lo que necesitamos es gente que se pueda parar responsablemente con su vida, pero que lo pueda hacer mirando todo su sistema, no mirándose solo a sí misma, sino mirando el lugar que ocupa dentro de su sistema, mirando lo que siente, mirando lo que está llamado a hacer, lo que quiere, lo que tiene como impulso, lo que tiene como conciencia, lo que defiende, inclusive aquellas emociones o situaciones en las que uno está implicado, que significa está como en contacto directo con otros adentro de su sistema y con sus historias. Entonces, lo que yo he hecho es que he buscado darle al coaching lo que creo que como mirada dentro de la mayoría por lo menos de las formaciones que yo conozco no tiene, que es una posibilidad de poder reconocer cómo funciona todo un sistema a través de observar lo que le pasa a una sola persona. Y darle al mundo también del pensamiento sistémico y de las constelaciones como herramienta una posición de responsabilidad y yo digo de libertad, de acción, que creo que en muchos aspectos se pierde. Así que el entrenamiento sistémico es una exploración, es una investigación que no termina, ha empezado hace más o menos, y este año ya es el quinto, en distintos lugares, en Argentina y aquí también, en donde lo que buscamos es a través de ejercicios reconocer ciertos aspectos que son fundamentales de nuestra vida humana como personas dentro de un sistema. No solamente dentro de un sistema familiar, también hacemos la investigación de qué significa que pertenecemos a empresas, qué significa el trabajo como sistema, qué significa la biología y qué significan las enfermedades y los síntomas como parte de nuestra manera de estar y de ser. Entonces, investigar sistemas es salir de una mirada de alguna manera que nos toma desconectados y poder ponernos en la posibilidad de reconocer que hay juegos de relación, que hay dinámicas que básicamente son emocionales y que esas emociones también nos cuesta mucho distinguirlas porque lo que más nos cuesta del mundo emocional es distinguirlo sistémicamente. Y cuando yo digo distinguirlo sistémicamente, lo que digo es que el trabajo con las emociones es un trabajo muy importante porque de las emociones depende la manera en la que uno vive, depende de la manera en la que uno hace lo que hace. Pero las emociones no vienen solas, vienen en grupo. Cuando yo digo que vienen en grupo, lo que digo es que los seres humanos vivimos en juegos emocionales, no en emociones. Entonces, por ejemplo, no vivimos en la bronca, vivimos en la bronca, pero la bronca a veces genera culpa, la culpa además puede generar más bronca, la bronca puede generar miedo, el miedo puede generar vergüenza, la vergüenza puede generar bronca, y entonces se empieza a armar una manera particular de ser, en donde según en qué momento uno la observa a la persona, es la emoción que distingue, pero detrás de esa emoción hay un juego que hay que poder distinguir. Y que hasta que yo no lo distingo, la intervención que yo hago viene como limitada, muy acortada. Entonces, parte del trabajo a hacer también es, cuando nos reconocemos dentro de sistemas, es reconocer que los sistemas es como el contexto complejo de interacciones emocionales y relacionales en las que yo habito. Y a partir de eso, en quién me convierto y qué posibilidades tengo. Y entonces también, cuando yo digo que quiero otra cosa o cuando quiero desarrollar algún otro tipo de proyecto, de posibilidad conmigo, ¿cuáles son los movimientos que deberían generarse? O también cuando lo que quiero es dejar de sufrir. Muchas veces el sufrimiento está ligado a que hay un
orden dentro de los sistemas que se rompe. Generalmente se rompe porque uno no sabe que lo está rompiendo. Tenemos muy buenas intenciones, pero muchas veces hacemos muy mal las cosas porque no sabemos qué es lo que es necesario para poder mantener cierto orden que nos permita que de alguna manera la dinámica relacional fluya. Entonces, somos representantes de un sistema, pero habitamos en distintos sistemas al mismo tiempo. La complejidad de la historia de un sistema se conecta con la complejidad que tiene la historia de los otros sistemas a los que pertenecemos, el trabajo, distintos lugares en la familia, porque no pertenecemos a un solo sistema familiar. Venimos de un sistema de origen, que es nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, si tuvimos hermanos, pero luego tenemos otros sistemas, como por ejemplo las familias que formamos cuando ya nos hacemos adultos. Pertenecemos a los sistemas que tienen que ver con el trabajo y a todas las instituciones de las cuales somos parte. Somos parte de otros sistemas porque también pertenecemos al sistema de otras personas. Y todo eso va a armar una red que va a ser muy compleja. Y en esa complejidad se va a jugar nuestro estado de ánimo, se va a jugar las posibilidades de acción que tenemos y se van a jugar por sobre todo la capacidad que tengamos para poder intervenir y para poder diseñar nuestros propios escenarios de posibilidad o de futuro. Entonces, lo que quizás lo estoy confundiendo con todo lo que estoy diciendo y estoy hablando como si ustedes entendieran todo el tema y probablemente alguno no está pudiendo seguir del todo. Así que voy a resumir algo y voy a parar aquí para que podamos conversar y quiero escucharlos a ustedes. Lo que quiero decirles es que seamos representantes de un sistema tiene como consecuencia de que la historia del sistema tiene un impacto en mí. Y que participemos en distintos sistemas al mismo tiempo tiene como consecuencia que la historia de todos los sistemas confluya en mí. Con lo cual es mucha la capacidad o la posibilidad que tengo de estar contagiado o implicado con situaciones que no son directamente creadas por mí, pero que me incluyen. Cuando uno tiene conciencia sobre eso, uno puede tomar ciertas decisiones que también a uno le permitan poder recuperar la capacidad para tener elección y para poder moverse dentro del sistema. El problema no es el pertenecer a los sistemas. El problema es que nosotros no tenemos una mirada que nos permita tomar conciencia de lo que eso significa. No nos vemos como parte del sistema. Nos vemos como personas individuales que creemos que elegimos y que cuando tomamos elecciones lo hacemos basado en lo que queremos y en cómo miramos la vida. Y la mayoría de nuestras elecciones son reacciones a los movimientos que hay adentro de mi sistema. Tanto en el trabajo como en la familia. Entonces, lo que empieza a ocurrir es que cuando uno toma conciencia de cuáles son los juegos que se juegan, y primero qué lo conforma, y luego cuáles son los juegos que se juegan adentro de los sistemas que yo ocupo, primero mi familia, luego la empresa o el trabajo y los demás sistemas, incluida la biología, lo que yo puedo hacer al tener una mirada más amplia es poder tomar acciones diferentes y también empezar a explorar estados de ánimo que mucha gente todavía no ha explorado. Por ejemplo, uno de los aspectos que más sufrimiento genera en la vida humana es que la gente, dentro de los sistemas, todos tenemos un lugar, ocupamos un determinado lugar. Somos hijos de alguien, somos pareja de alguien, o esposos o esposas de alguien. Somos a veces padres de alguien. Y muchas veces nos cambiamos de lugar adentro del sistema. Entonces pretendemos ser nosotros los padres de nuestros padres en vez de ser los hijos. Pretendemos ser los padres de nuestros hermanos en vez de ser los hermanos. Nos cambiamos de lugar en el orden. Nos cambiamos muchas veces porque queremos ayudar o porque queremos contribuir. Pero esos cambios tienen efectos bastante nocivos adentro de la coordinación general. Y hasta que uno no distingue cómo es el funcionamiento completo de un sistema, tampoco puede distinguir o puede reconocer cómo cambiarlo. Los sistemas se expresan, los sistemas humanos, los sistemas sociales en general, se expresan a través de contextos emocionales y las emociones son el producto de la interacción adentro del sistema. Entonces, poder aprender a reconocer eso es aprender a reconocer cómo se mueve el sistema y cómo me muevo yo dentro de él. Y entonces, lo que eso habilita o lo que me permite luego
la conciencia me permite capacidad para intervención. No puedo intervenir en lo que primero no soy capaz de distinguir. No puedo cambiar lo que primero no puedo observar. No puedo volverme a mi lugar si primero no reconozco que no estoy en mi lugar. No puedo dejar de pedir si primero no reconozco que lo que pido está fuera de lugar o no me corresponde. No puedo pedir si no reconozco que lo que necesito en este momento es hacerlo. No puedo ofrecer si no reconozco quiénes en el sistema necesitan tomar de mí y de quiénes necesito yo tomar. Entonces, la complejidad de la coordinación y la complejidad de la relación es lo que va a definir gente feliz de gente angustiada o de gente que sufre. Mi propósito es darles herramientas, primero para su vida personal y luego para su vida profesional, en ese orden. Porque la única forma de convertirnos en mejores profesionales es primero ser mejores personas, es vivir mejor nosotros. Y nuestro primer lugar para intervenir es el reconocimiento de cómo funciono yo y cuál es mi propio lugar adentro de mi sistema. Cuál es mi propia realidad adentro de mi sistema. ¿Quiénes están incluidos? ¿A qué jugamos? ¿Cómo es ese juego? ¿Cuáles son los estados de ánimo habituales? ¿A dónde nos llevan? Hay sistemas completos orientados a la productividad, pero hay sistemas completos que están congelados, que no tienen movimiento alguno, que le han ocurrido ciertas historias o situaciones y a partir de ahí la gente no encuentra un movimiento emocional que le permita hacer contacto con la vida nuevamente. Y ese movimiento hay que recuperarlo, porque si no se puede encontrar un espacio para que eso ocurra, mucho más allá de lo que hagan, o mucho más allá de lo que deseen, no hay contexto para que ciertas cosas pasen. En coaching hablamos mucho sobre compromiso y ponemos mucho el foco en que la gente defina compromiso, se comprometa y actúe. Pero el compromiso es un fenómeno sistémico. Hay ciertas condiciones que tienen que ser dadas previamente para que la gente se pueda comprometer. Hay ciertas condiciones que son emocionales y hay ciertas condiciones que son relacionales. Porque también los compromisos dependen de las lealtades que tenemos entre nosotros, de lo que queremos que nos pase en la relación de unos con otros, de lo que queremos que a otros les pasen con nosotros. Entonces, el entrenamiento sistémico es la posibilidad de poder distinguir quién soy dentro de mi sistema, cuáles son los juegos que se juegan en mi sistema, a dónde llevan esos juegos, si son juegos que llevan a la productividad o si llevan a la felicidad o a hacer contacto con la vida, o en dónde hay juegos que van inclusive hasta en contra de la vida, o por lo menos en contra de los resultados que se quieren crear. ¿Qué es lo que está ordenado dentro de mi sistema y qué es lo que está desordenado dentro de mi sistema? Y cuando está desordenado, ¿cómo se ordena? ¿Cómo se recupera el movimiento inicial? ¿En dónde empieza? Y como les decía recién, poder tomar conciencia de eso cambia completamente la perspectiva acerca de lo que es posible para uno. Y bueno, aquí hay gente que estuvieron en el primer entrenamiento sistémico hace 2 o 3 semanas atrás, así que también ellos pueden compartir algo sobre qué han podido hacer con lo que pasó, porque fueron 3 días muy intensos, así que si alguno luego quiere compartir, los vamos a dejar que compartan lo que quieran, pero esto de los micrófonos mudos me lleva a la sensación de estar conversando solo, a pesar de que sé que estamos todos juntos en esto. Así que voy a parar 2 minutos y me gustaría escuchar algo, que me compartan, que me digan lo que quieran, si se entiende algo, si no entienden nada, si tienen alguna pregunta, si algún comentario, lo que quieran. A ver, ¿quién tira una piedra y me salva de la soledad? A todos los que se van integrando, bienvenidos. Quien quiera comentar algo, por favor levanten la mano para desmutearles el micrófono. A ver, tenemos a Estela. Adelante. Quiero preguntarte, cuando hablas de juegos, ¿te refieres a las pautas de conducta que hacemos en la interacción? Bueno, pero no solamente, sí, en parte, pero hay algo más además de pautas de conducta.
Lo que tenemos son dinámicas emocionales, Estela. Ok. Y cuando tenemos dinámicas emocionales, la conducta depende de cuál es la dinámica emocional que se está jugando en este momento. Te voy a poner un ejemplo para que esto no se convierta en una cosa que parezca pura teoría. Quiero que te imagines cómo es una familia o cómo es la convivencia familiar en donde hay un papá, una mamá y un hijo, vamos a ponerlo así. El papá vive enojado, la mamá vive con miedo, y entonces ahora quiero que te imagines cuál es el lugar, vamos a poner que hay 2 hijos, cuál es el lugar que uno de los hijos toma, cuál es emocionalmente, cuál es el lugar que el otro toma. Van a ver que es bastante común que los hijos no se parecen entre ellos porque ocupan lugares diferentes en el sistema según qué es o cuál es la dinámica que está en juego. Por ejemplo, es muy común que si la mamá tiene miedo porque el papá vive enojado, alguno de los hijos vaya a gestar como relación con ella la necesidad de defenderla o la necesidad de confrontarlo al padre. Como que generan una alianza, ¿no? Ahí el padre... Entonces, claro, entonces, no solamente va a haber una alianza, sino que también vamos a tener bastante problema ahí, porque en esa alianza en donde ese hijo lo que busca es defender a la madre, también lo que hace es alejarse del padre para poder defenderla. Sí, a lo que me refiero es que a lo mejor el hijo se alía con la madre y ambos se ponen en contra del padre, ¿no? Sí, sí, muchas veces pasa así. En el primer movimiento de ese juego pasa así. Luego el hijo lo necesita al padre y no tiene cómo ir al padre porque para llegar al padre tiene que soltar la alianza que tiene con la madre y eso le provoca dolor y entonces finalmente termina sintiendo culpa y después hasta siente bronca para poder separarse de la madre. Y lo loco de este juego es que muchas veces ese hijo termina siendo igual al padre. Sí, porque repite los esquemas de conducta. Claro, pero fíjate que si uno mirara el juego, pareciera que no lo repite, porque él defiende a su mamá, entonces si defiende a su mamá no se va a parecer a su papá. Y sin embargo sí. Se va a parecer a su papá para recuperarlo. Sí, así es. Este sería un ejemplo, hay miles que podríamos hacer, pero quisiera ver si podemos ir creando una cantidad de escenarios y de imágenes que a ustedes les permitan convertir esto no en una teoría, sino en algo que les permita hoy mismo empezar a ver algo sobre ustedes. ¿Ok? Okay. Así que hagan contacto en sus preguntas con algo que para ustedes sea importante preguntar. ¿Ok? Me gustaría que traigan todas las preguntas que quieran, pero más allá de la teoría, a mí me encanta hacer teoría, así que si quieren podemos hacerlo, pero más allá de la teoría, me gustaría que me usen, si quieren, para empezar a develar o a distinguir ciertas inquietudes que ustedes tengan de no entiendo por qué pasa esto, o no entiendo por qué no logro esto, o por qué le pasa esto a este cliente. A ver si yo les puedo dar, aunque sea una pequeña primera punta, para empezar a observar juntos, y también ustedes desde ahí se lleven una idea de qué significa mirar en forma sistémica. ¿Ok? Ok. Gracias, Estela. Gracias. ¿Quién más quiere compartir algo? Ya tienes. Bere. Dale, Bere, claro. Dale, Bere, dale. Ok. Oye, Marco, dando la pauta que ya estuvimos en 2 encuentros contigo, Sí. y tal vez esto yo lo había dejado de un lado y me llama la atención a mí, que hasta se lo comenté a Elena, ¿no? Que la enfermedad que tengo, que es la de retinosis pigmentaria, yo le había dicho, ¿sabes qué? Hay una posibilidad que nuevamente pueda resurgir, volver a ver, pero pues la posibilidad lleva mucho dinero. Cuando yo tomo, yo ya me sentí así como que en paz en cuanto a eso, y no en resignación, sino desde la aceptación, y hasta le dije, es que ya no sé, ahorita yo me encuentro en la posibilidad de que, como ya estoy viendo así, en mi aceptación estriba que yo ya no sé cómo es ver bien. Ya. Y con estos 2 encuentros que hemos tenido, la última vez fue
y cómo encontrar esta otra posibilidad nuevamente de volver a ver. Y cuando me dijiste, y tal vez no lo vuelvas a hacer, no sabemos, ¿no? Me entró esa inquietud de saber hasta dónde el poder mover el sistema eh, vaya a resultar todo esto o no vaya a resultar. A ver, Bere, la vida es un espacio abierto, pero no controlable. Y cualquier cosa que nosotros queremos hacer con ella, la mayoría de las veces está fuera de nuestro control. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr, o el aprendizaje que creo que todos los seres humanos en todos los terrenos tenemos que lograr, es aprender a hacer sintonía con lo que la vida va manifestando. Entonces, con esto lo que quiero decirte es, yo he visto y he trabajado mucho tiempo con enfermos terminales, los que se llaman terminales, que no sé qué quiere decir eso, porque hasta la palabra enfermo terminal es rara, porque terminal significa que se termina, y yo tengo muchos ejemplos hasta cercanos de gente que médicamente se tenía que morir y luego no murió. Y no hay explicación científica para poder decir por qué no se murió, o qué lo mantiene vivo. Ahora, también conozco gente que ha perdido, por ejemplo, la visión y luego la ha recuperado casi, te diría, sin... O algo muy común, mucho más común. Mujeres que no logran o no pueden quedar embarazadas y luego quedan, generalmente después de adoptar un primer hijo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que la vida entera, también el cuerpo humano nuestro, funciona como parte de otro sistema. La naturaleza es un sistema enorme y nuestro cuerpo es una antena en relación con ese sistema. Por eso sentimos frío, sentimos calor, tenemos percepciones, tenemos emociones, tenemos intuiciones. Ahora, una de las cosas que nuestro cerebro y nuestra biología detectan es la relación emocional de pertenencia con nuestro propio sistema familiar. Y aunque a veces hay gente que le puede parecer muy duro lo que voy a decir, hay gente que lleva situaciones o suertes dolorosas o tremendas como parte de su pertenencia a su sistema. Eso está conectado con la historia del sistema. Entonces, de repente tú me dices, yo soy ciega y perdido la vista y quiero volver a ver. Ok, ¿eso es posible? Probablemente sí o probablemente no lo podemos controlar. Lo que sí podemos es entrar en relación con cuáles son las cuestiones que no son solo biológicas, sino emocionales y que tienen que ver con la historia de tu sistema, y lo que buscamos es entrar en paz con ellas. Ok. Y luego que entramos en paz con ellas, hay muchas veces que la biología se modifica. El problema está en que cuando uno lo hace como una forma de controlar la manifestación, entonces dice que entra en paz, pero no entra en paz. Porque controlar y estar en paz son contradictorias. No tengo pretensión de control si lo que tengo es paz. Claro. Entonces yo te diría esto. Yo creo que de tu lado lo que nos toca, como contigo, como con todos, es entrar en el reconocimiento de con qué puede estar conectado con tu sistema, con qué historias, que ya empezamos a hacer esa investigación contigo, con qué historias que generalmente son historias de dolor. Muchas veces la ceguera ocurre también como una condición que el sistema le pone a los que siguen, a algunos que siguen, de que ciertas cosas que no hay que verlas. Porque si las ven, la vivencia es que va a ser peor lo que va a ocurrir o lo que van a sentir. Si tú te fijas, los niños, cuando somos niños tenemos hasta la actitud de las cosas que no nos gustan, nos escondemos, nos ponemos en la cama y nos tapamos con la sábana, o nos hacemos los que no vemos, nos escondemos debajo de la cama, ¿no? Entonces nos tapamos los ojos con las manos. Entonces, lo que quiero pedirte que tengas en cuenta es esto. Hay destinos duros, hay destinos muy difíciles.
hay algunos destinos o algunas situaciones que son más difíciles que otras. Pero ninguno es al azar. Ujú. Nada de lo que ocurre desconectado, sino que hay una conexión que para nosotros no es consciente. Y hasta que no reconocemos cuál es la conexión, se nos pone muy difícil llevar en paz lo que nos toca llevar. Ok. Hace poquito estuve trabajando con una mujer. Bueno, te voy a poner el ejemplo, lo voy a sacar a ella y la voy a poner a mi hermana, ya que les empecé a contar que tengo 2 hermanos. Mi hermana perdió, después de querer con toda su alma y vida quedar embarazada, perdió sus primeros 2 embarazos. Y no sabemos, en realidad ella es médico, así que ella es la primera que podría tener razones para esto y explicaciones de por qué, y en realidad no hay explicaciones suficientes, simplemente ocurre. La naturaleza a veces decide que la vida venga y otras veces decide que no, y otras veces decide que se interrumpa. Pero luego una vez hicimos un trabajo bastante interesante en donde nos enteramos o descubrimos o encontramos que mi mamá también había perdido embarazos. Y que ella tenía la necesidad de parecerse a su mamá en eso, de acompañarla a su mamá con eso. Y cuando ella pudo ver la conexión que había entre el dolor de ella y el dolor de su mamá, y el sentido que tenía para ella poder acompañar a su mamá en un dolor tan grande como es perder un hijo, cambió completamente su relación con lo que le ocurrió. Y entonces luego ya no pretendió más quedar embarazada. Y al poco tiempo lo tuvo a mi querido Manuel, que es un azote. Con eso lo que quiero decirte es, si ella se hubiera propuesto que lo tenía que lograr sí o sí, lo más probable es que no lo logre. Porque la vida no se deja controlar, la vida tiene razones para ir por donde va y ser como es. Y los síntomas y las enfermedades son expresión de eso. El problema que tenemos con los síntomas y las enfermedades es que nosotros los entendemos como si fueran enemigos o como si fueran cosas que no nos pertenecen y que deberíamos sacarnos de encima. No miramos mensajes detrás de ellos. No Ok. miramos puentes, no miramos conexiones, no miramos relaciones. No nos han enseñado a poder distinguir en ellos relaciones con historias del sistema. Te voy a poner un ejemplo de esto también. Una vez estuve trabajando con un profesor de la universidad en Argentina que comenzó a perder la visión del ojo izquierdo. Y tenía una enfermedad, una patología la córnea, que como dicen los médicos cuando no saben qué quiere decir por qué pasa lo que pasa, es genético. O sea, de alguna manera alguien lo debe haber tenido antes y por eso viene. Eso es todo lo que le pudieron decir. Pero él perdió prácticamente el 50% de la visión del ojo izquierdo en 6 meses. Entonces, vino un día un hombre muy inteligente, muy, muy interesante, y me dijo, Marco, yo trabajo con mi cuerpo, yo, además de ser él licenciado en educación física, es filósofo, es profesor universitario, él depende de su visión en gran parte para el trabajo y para la evaluación de lo que hace con los deportistas de alta élite. Pero más allá de eso, él reconocía que había algo en lo que le ocurría que podía tener una razón emocional. Entonces empezamos a trabajar y yo le pedí a él que haga un mapa de la historia de su familia. Y un mapa de la historia de su familia empezamos a mirar, por ejemplo, tenía una hermana única, una sola hermana, esquizofrénica. Así que ahí esos otros síntomas que también es interesante para poder reconocer. Donde hay enfermedad mental, hay alguna situación del sistema en generaciones anteriores que ha sido grave y que está relacionada con la muerte. Ahora, hay algo muy interesante. ¿Sabes qué descubrimos? Un día yo le pedí a él que vaya a hablar, su papá no vivía, pero tenía un tío, hermano de uno de su papá, digamos, uno de los hermanos de su papá, anciano, pero que todavía estaba vivo, que tenga una conversación con él sobre quiénes estaban antes, cómo había sido la vida de los abuelos, y que le cuente un poco, porque él conocía poco y nada, ¿no?
También había gente que había venido de Europa, eran inmigrantes, Argentina está llena de eso. Aquí en México también hay mucha inmigración, ¿no? Y pasó una cosa interesante. El tío le contó y le dijo, bueno, tu abuelo fue el primero que vino desde Italia a la Argentina. Vino joven, tenía 18 años. En realidad los padres lo mandaron. Entonces él le dijo, lo mandaron porque no querían, qué sé yo, querían preservarlo de la guerra. No, en realidad tuvieron un problema familiar. Esto nadie lo sabe porque es algo que nunca se comentó. Pero él tuvo una pelea muy fea en un bar una vez. Como se pelean los chicos, creo que habrá sido por alguna mujer. Y este hombre, que es el abuelo de este señor hoy, en una pelea en un bar, le pegó en un ojo a otro con el que peleaba, en el ojo izquierdo, y lo dejó ciego. Y luego ese abuelo, después de hacer eso, los padres, para que no vaya preso, lo ponen en un barco y lo mandan a América, él termina en la Argentina y bueno, la vida sigue como siguió. Pero, ¿qué quiero contarte con esto? Él no lo sabía, él no tenía idea de conciencia de esta historia, pero él estaba ligado con este abuelo. Y él estaba ligado con la historia del abuelo y con la culpa del abuelo. Entonces empezamos a trabajar la sensación de culpa, algo que era muy común en él. Y empezamos a mirar juntos cuánta culpa debe haber sentido ese abuelo de haberle quitado un ojo a otro y luego no haber podido ni siquiera volver para pedir disculpas. Y nos olvidamos del ojo, nos olvidamos de la ceguera, nos olvidamos de la enfermedad, nos pusimos a trabajar mucho más con otra cosa, ¿no? Lo interesante es que al año no solo se había detenido la enfermedad, sino que él ya había recuperado el 30% de la visión y no había hecho ningún tipo de tratamiento médico, más que ponerse anteojos. Y con esto ¿por qué te lo traigo? Porque el éxito no estuvo en que él recupere parte de la visión. El éxito estuvo en que recuperó parte de su historia. Ok. ¿Y qué es lo que estaba haciendo ese ojo? Ese ojo le estaba devolviendo la relación con su abuelo, a quien él no había conocido, pero que para él era muy importante. Ahora me vas a preguntar algo. ¿A qué se dedicaba el abuelo? Cosa que también descubrió él en esa conversación. El abuelo corría carreras de atletismo. Con lo cual él además encontró que él estaba tan ligado a ese abuelo que él había dedicado su vida a la investigación de cómo mejorar la performance en el deporte para otros. Ok. Entonces, el trabajo es entrar en sintonía, no buscar estrategias para controlar. Algo bastante difícil porque nosotros estamos más entrenados culturalmente para controlar que para vivir en sintonía, ¿no? Sí. A ver, Marianito dice algo. El éxito estuvo en la reconciliación. El éxito estuvo primero... A ver, la reconciliación es una palabra hermosa pero muy grande. Porque parece que reconciliar significa unir partes que están separadas o significa reconectar partes que están en conflicto o en pelea. Y aquí no había una parte en pelea porque él no estaba peleado con el abuelo. Entonces sí, el éxito está en la reconciliación, yo te puedo decir que sí, pero él no tenía un conflicto de separación con el abuelo. Él estaba manifestando un problema que no le pertenecía a él. Entonces en ese momento yo te diría que más que el éxito está en la reconciliación, el éxito estaba en la integración y en el reconocimiento de que él estaba siendo parte y estaba llevando algo que no era de él. Ok. Muchas veces el trabajo con la libertad humana y el trabajo con el amor es el trabajo de devolver lo que no es mío. Qué grande.
Muchas veces llevamos cosas que no nos pertenecen. Ujú. Las llevamos porque el sistema necesita que alguien las lleve. Tienen que entender el sistema como si fuera un movimiento, como si Ujú. fuera el movimiento del mar o del océano. Ok. Donde si yo pongo un barco arriba, bueno, hay una parte del océano que lo tiene que sostener. Alguien se tiene que hacer cargo, porque si no el barco se hunde. Por eso Ujú. es tan importante darse cuenta de que cuando uno juega a mirar relaciones sistémicas, lo que uno mira no es solamente cómo me relaciono, sino cuál es el juego que estamos jugando juntos, cuál es el propósito que ese juego tiene y a dónde nos quiere llevar. Ujú. Gracias, Bere. Gracias, Marco. Y gracias, Mariano, por la pregunta. ¿Alguien más quiere compartir algo? Eh, Hola, ¿cómo están todos? Soy Clau Baez. Quiero Hola, Clau. primero, antes que nada, agradecerles a todos los que están conectados, porque este espacio Marco nos los ha abierto para todo lo que viene, ¿no? Con lo que les hemos venido comentando. Y al respecto, Marco, de lo que mencionabas, y lo vimos mucho en las sesiones anteriores, es que, claro, ya cuando empiezas a hacer conciencia justamente de este orden del sistema, el siguiente gran paso es cómo empiezo a hacerlo, ¿no? Okay. Creo que eso es un reto importante donde mucha gente incluso me lo ha estado preguntando y también es como una necesidad de ir paso a paso, que era lo que veníamos hablando. Se trata de un entrenamiento para ir fortaleciendo. Tú diste un ejemplo clarísimo en una ocasión y así es como lo he venido comunicando a la gente, que es un entrenamiento es para estar mejorando y fortaleciendo. Es como ir al gym hasta tener la figura perfecta, ¿no? Y ese ejemplo me encanta porque es un trabajo constante que se tiene que ir haciendo para ir modificando nuestras conductas y también darnos cuenta de lo que está pasando alrededor. Sin embargo, también otra de las dudas que han surgido es cómo se logra que el entorno, yo me ves viendo desde afuera la situación, cómo logro que también el entorno empiece a tomar su propio orden, ¿no? Bueno, mira, venía con Vilma compartiendo hace un ratito cómo ciertas cosas ella las movió de lugar y se movieron en otras personas alrededor de ella también sin que ella lo pida. Lo que yo creo que ocurre es que nosotros no tenemos conciencia de que no hay esfuerzo cuando lo que haces es un trabajo de reordenamiento. Cuando uno pone en orden, poner en orden significa que yo tomo todo el compromiso y la fuerza de reconocer quién soy yo, cuál es mi lugar, qué me corresponde y tomarlo con amor y con fuerza, qué no me corresponde y devolverlo con amor y con fuerza. Y cuando yo hago eso, el resto de la gente no se queda quieta. El resto de la gente también siente un impacto. Además, porque lo que nosotros entendemos como sistema, creo que todavía lo que nos está faltando es poder distinguir qué significa un sistema. Un sistema es como un campo de información. Quiero que se imaginen que la naturaleza es un sistema, que los árboles arman un bosque, pero que el bosque es un sistema. Entonces, un campo de información significa que hay me gusta la idea del campo porque es un espacio donde se dan ciertas interacciones, pero también se transmite información entre ciertas partes, pero que además está en movimiento. Esa es otra característica que el sistema tiene. No son fijos. La idea del entrenamiento, yo te ponía la idea del gym en aquel momento porque uno se entrena para ponerse en línea con el sistema como está hoy, pero tengo que seguir reconociendo ciertos aspectos y desarrollando ciertas facultades porque además la vida dentro del sistema va a volver a cambiar. No se va a quedar quieta. Nunca se va a quedar quieta, porque la vida no se queda quieta, porque la vida es un gran movimiento. Y es un movimiento que fluye en concordancia con todo lo que ocurre, o es un movimiento que se da de narices, que se choca con todo, o que se detiene, o que se congela, y aquí empiezan los problemas.
Entonces, la situación está en que, si ustedes me preguntan, ¿cómo hago para poner en orden? Yo les diría que es una pregunta innecesaria. Cuando uno logra ver cuál es el orden, lo único que tiene que aprender a hacer es a decir, ok, me doy cuenta que es así, lo asumo así, y las cosas cambian casi en forma mágica. No mágica porque exista tal cosa como la magia, sino porque cuando el cambio se da como una toma de conciencia, cuando el niño aprende que caminar es poner un pie delante del otro y lo distingue como tal, luego parece mágico que empieza a mover, a crear un ritmo entre un paso y el otro y a crear una caminata. Y no es mágico, es que creció en lo que es capaz de distinguir. Y la acción viene en concordancia con lo que la conciencia tiene. El problema es que nosotros tenemos conciencias muy pequeñas y a veces hasta de alguna manera mal informadas. Estamos llenos de información que no nos es útil o que no va no va acorde a cómo la vida funciona. Una de las cosas que he hecho, ya no las hago más porque ya me estoy poniendo viejo para eso, pero durante muchos años he dado clases en la Universidad de Psicología, en Córdoba, en psicología clínica. Y me he encontrado con psicólogos recomendándole a sus pacientes de que se den cuenta de que sus padres son problemáticos y que su madre no sirve y que el padre es un problema y que está mal y que no sé qué. Y han creado terapias para separar a los hijos de los padres. Y eso es una locura. Eso es no tener conciencia de cómo funciona la naturaleza. Porque nosotros podemos tener padres agresivos, malos, locos, ignorantes o lo que sea, pero lo que sentimos por ellos va con total independencia a la manera en que los vayamos a juzgar. Y nuestro trabajo no es juzgarlos, nuestro trabajo es reconocer a dónde nos lleva el movimiento amoroso que tenemos, para luego encontrar cuál es nuestro lugar y tomar nuestras propias decisiones. Entonces, quizás la parte más difícil de todo esto es reconocer que el amor es la expresión, es la manera en la que expresa movimiento un sistema. Y sin embargo, nosotros en vez de mirar el amor como la expresión de un movimiento dentro de un sistema, miramos el amor como un sentimiento. Y el amor no es un sentimiento únicamente, es un movimiento. Por eso luego se transforman muchas cosas. Por eso hay gente que mata por amor. Por eso hay amores que desarrollan vida y hay amores que van en contra de la vida. Gran parte de poner en orden el sistema es aprender a reconocer que quien yo soy no es un cúmulo de ideas, pensamientos y sentimientos, sino que lo que yo soy es una expresión de un juego. Y que eso tiene poder. Cuando yo reconozco que yo soy parte de un juego y soy la expresión de ese juego, eso me da mucho poder porque a la hora de elegir el próximo movimiento, hay una enorme diferencia en si lo elijo en concordancia con el movimiento global o cuando yo elijo, lo elijo en contra del movimiento del sistema. Ok, voy a parar de nuevo porque ahora los que sí veo, les veo caras de que están mirando como un punto fijo allá en el horizonte y entonces ya no sé si la Vero está entendiendo algo, si la Ceci, alguno que me quiera regalar algo, a ver, y los demás no me han prendido ni la cámara, así que no los veo, pero lo mismo. A ver, dale Vero, compartime algo, dale. Espérate que no te escucho, Verito. No sé por qué, pero no te escucho. Hay como sonido o interferencia, pero no te escucho a ti. A ver. A ver, ¿ya? Ahora sí, perfecto. Ahora sí, perfecto. Ok. Lo que pasa es que hay cosas que no entiendo y se me hace muy extraño cómo se correlaciona todo, ¿no? Con el tema familiar, con las historias pasadas, con lo que a mí me está ocurriendo ahora.
traigo o me está dando vuelta en la cabeza un tema de que me estoy independizando por primera vez en 40 años Qué bueno. para iniciar un negocio, pero me he estado bloqueando mucho. Y yo lo asumía al tema del miedo, ¿no? Que el miedo en este momento parece ser que me está paralizando. Como Ajá. que empiezo y ya que empiezo me retracto. Y estaba pensando si tenía que ver la relación con mi familia, con mi sistema, con, no sé, o sea, con... vengo de una familia disfuncional, pero yo y mucha gente exitosa que hoy tiene trabajo, ¿no? Que tiene una empresa muy exitosa. O sea, ¿qué relación pudiera haber? Bueno, tendríamos que investigarlo un poco para poder ver en tu caso cómo se relaciona, pero lo que sí te pudiera decir es lo siguiente. Cuando tú te independizas, lo que tú estás declarando es que tú eres capaz de hacer cosas por ti misma. Por ejemplo, tener un negocio que te pertenezca y tener un trabajo que lleves tú misma adelante. Cuando tú tienes miedo, lo que tú misma dices es, no sé si voy a ser capaz de poder hacer eso. O sea que tienes una relación emocional que es parecida a la que tienen los niños cuando quieren estar en brazos de los padres o cuando se animan y empiezan a tomar confianza en que pueden caminar solos. Son etapas, emocionalmente, son etapas evolutivas que si tú miras, uno va desarrollando hasta cierto punto, a veces mucho, a veces no tanto. Hay gente que toma mucha distancia de su familia, de sus padres, de su historia familiar, y no por eso se independiza, pero sí logra por lo menos tener un mundo de acciones basadas más en su propio criterio sobre cuáles son las elecciones que tienen que poder llevar adelante momento a momento. Pero yendo a tu pregunta o a tu caso particular, yo te invitaría a que mires algo. Nosotros con nuestro padre y nuestra madre nos desarrollamos emocionalmente. Eso es lo más importante que tenemos de ellos. No los mandatos, no las vivencias dolorosas o no dolorosas, no la manera en la que estuvieron o no estuvieron. No, eso no es tan importante. Lo más importante es que nosotros aprendemos de ellos un mundo emocional y luego usamos ese mundo emocional para poder construir o diseñar la vida que queremos vivir, porque no tenemos otro mundo. De la misma manera que de ellos aprendiste a hablar en español y no en chino. Ahora, cuando tú me dices, ¿cómo se relaciona? Bueno, yo podría hacerte la pregunta inversa y decirte, Vero, quiero que me cuentes algo. Vienes de una casa y de una vivencia familiar en donde lo que más se sostiene es la independencia y en lo que más se sostiene es la toma de riesgo y el vete ya, si te sale mal no importa, y ve nomás, y tú puedes. ¿Ese ha sido el mundo emocional del que vienes? Ya te veo la carita. No. Entonces también tienes que mirar algo. Tú dices, bien, lo voy a hacer a pesar de todo, voy a cortar con todo y lo voy a hacer por mí. Y allí pasa algo maravilloso, que es que primero tú tomas el compromiso de que lo vas a hacer, pero luego sientes que tienes que romper una fidelidad para poder hacer eso. Entonces, hay algo que yo tendría que trabajar bastante cercano contigo para que puedas desarrollar el negocio. Y no es la habilidad que tienes para hacer negocio, sino la culpa. La culpa es la emoción que más impide la independencia. Y ahora me gustaría que me digas si la culpa es una emoción conocida para ti. Es toda mía. Bien, ok. Ahora, quiero que mires que yo no estoy hablando de tu negocio, estoy hablando de tus habilidades para poder tomar con fuerza tu vida y llevarla hacia donde tú elijas. Ok. No estoy hablando en términos de habilidades de negocio en sí. Eso además habrá que aprenderlo si no lo sabes. Pero hay mucha gente que sí sabe todo eso y lo mismo fracasa, porque el mundo emocional no le da permiso, no le da espacio para que tome riesgo. Es como si vivieran, no sé si alguna vez lo escuchaste, pero en mi casa
en mi casa, que mi papá te conté que era italiano, así que en mi casa siempre existíamos, vivíamos en una creencia, en una idea que además se hacía, mientras comíamos se decía, ¿no? ¿A dónde vas a estar mejor que en casa? O mamá hacía algo rico para comer y papá decía, ¿y a dónde van a comer mejor que en casa? Parecía que todo lo bueno y todo lo mejor siempre pasaba en casa y todo lo amenazante ocurría afuera de casa. Y con eso, de paso, nadie se movía de la casa. Ok. Hay algo que aprender a hacer ahí. Y es que, y mira muy bien lo que te voy a decir, porque te voy a decir algo para provocarte. Cuando pasaron los 16 o los 18 años y uno de la casa paterna no se fue, todo año en el que se queda va a provocar una dificultad más para irse en el futuro. ¿Cuántos años tienes, si me dejas saber? 40. O sea, imagínate que venimos muy tarde. ¿Y por qué te estoy provocando con esto? ¿Porque te tendrías que haber ido a los 16? No, pero a los 16 o 18 años ya deberías haber tenido el mundo emocional listo y disponible para salir al mundo sin culpa, a aprender a correr riesgos. Y ahora tú estás con esta vivencia emocional casi adolescente, de qué voy a hacer si me va mal. Y esas son las preguntas que uno hace a esa edad, no a los 40. Ahora tú lo tienes que aprender a todo ahora, porque tienes que hacer un curso acelerado de madurez emocional para poder estar a la altura del juego que quieres jugar y que te merece jugar a los 40 años, porque si no tienes el mundo emocional de 20 años menos de la vida que tienes. Ahora quiero hacerte una pregunta más. ¿Viven tus papás? ¿Viven tus padres? Sí, los dos. ¿Y ellos están contentos con que te vayas de la casa? Me fui de la casa a los 23 años. Ok, o sea que eso sí lo lograste. ¿Y están contentos con que te independices? Sí. Pero ¿Y la tú historia... ¿eh? Sí. Cuéntame. Ah, que el hecho de que me haya ido de la casa me generó mucha culpa. Gracias. Mucha. De hecho, cuando yo ganaba dinero suficiente y se me antojaba irme de vacaciones sola, nunca lo disfruté porque decía, ¡oh! O sea, no debería, ¿no? O debería de llevarlos a todos juntos porque si no, no se disfruta. Y eso es algo que empecé a soltar hace poco, como a los 30 tal vez, ¿no? Pero hoy ya no siento tanta culpa. En la escala de 0 a 10 ya voy como en el 3. Claro. Pero el hecho de que me independice implica que ya no puedo apoyar económicamente a mi mamá o a mis hermanos. El hecho de que te independices implica funcionar como hija y dejes de funcionar como si en ese sistema tú fueras la madre o el padre. Y esto es lo que está poniendo patas para arriba todo el juego. No es una cuestión de dinero y no es una cuestión de negocio. Es una cuestión de que cuando tú dices, yo ya no voy a mantener económicamente a nadie, porque todos los demás ya son adultos y algunos hasta son más grandes que yo, lo que también estás diciendo es, a partir de ahora, voy a ser solo hija y solo hermana. Y eso que parece tan simple, a veces para algunos es vivido como una tragedia. Porque si tú eres solo hermana, tu madre va a tener que ponerse en madre y va a tener que funcionar como madre de los hijos. Y ahí vamos a tener otro problema. ¿Qué hacemos con la forma infantil de ser de tu mamá? Nunca he podido con eso. ¿Eh? Nunca he podido con eso. Claro. Y de allí nace tu culpa. Ahora quiero que mires, si yo lo miro sistémicamente, quiero que lo mires de esta manera conmigo, Berito. Tu culpa nace en el dolor que te provoca
la dificultad que ha tenido tu mamá en poder tener a su mamá. Entonces lo que has hecho tú es ponerte en el lugar de tu abuela y le has prometido a tu mamá que tú sí ibas a estar para ella. Y el tiempo pasó, has educado a esta maravillosa hija que no es tu hija, es tu madre, y ahora quieres empezar con tu vida. ¿Y cómo hago con esto? No puedo hacer con semejante trabajo, no puedo tomar ningún otro trabajo. Si mi empresa es mantener de pie a mi mamá, no puedo tomar ningún otro trabajo. ¿Tiene sentido lo que te digo? Absolutamente. ¿Me espiaste? No, me regalaste algo muy hermoso y te quiero agradecer por eso, pero te quiero también usar como ejemplo para que mires qué significa que empieces a mirar sistemas. Empezar a mirar sistemas significa que la clave de la solución aquí no está en tu negocio. La clave de la solución está en tu abuela. Viva o muerta. La clave de la solución está en volver a ponerla de nuevo en el lugar en donde tiene que estar, que es en madre de esa hija. Ok. Porque Ok. hasta que no haya una madre que se haga cargo de esa hija, tú no te puedes mover de ahí. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Absolutamente. Bien, ese es el trabajo que tendríamos que hacer, Vero. Ok. Ahora, también quiero decirte, con esto te voy a cerrar aquí. Si tú funcionas como si fueras madre de tu madre, tú tampoco tienes madre. No. Y eso es lo que te provoca luego que cuando te tienes que focalizar en ti y en tus cosas, no sientes fuerza y tienes tanto miedo de que te vaya a ir mal. Porque en muchos aspectos uno aprende la confianza gracias a la madre. Ok. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano, por haber compartido. Aquí nos está diciendo que se tiene que retirar. Gracias, Mariano. ¿Se entiende, Vero, lo que digo? Absolutamente. Por eso estamos hablando de mundos Muchas emocionales. gracias. Estamos hablando de mundos emocionales. Ahora, quiero dejarte claro una cosa. Esa disfuncionalidad, cuando tú dices mi familia es una familia disfuncional, yo te diría, pero ¿cuál no lo es? Nuestra cultura es una cultura disfuncional, así que mira, puedo decirte que luego de 20 años de trabajo no conozco una sola familia que sea funcional. Conozco algunas un poco más ordenadas y algunas un poco más desordenadas, y te diría que algunas son ordenadas de a ratos y luego ya se desordenan también. Yo me imagino que si la vida no es estática y está todo el tiempo en movimiento, no hay posibilidad de que si se va a seguir siempre moviendo, no hay ninguna posibilidad de que no se desordene o de que no se ponga disfuncional. El punto está en que tu mamá está haciendo lo mejor que puede contigo, lo ha hecho siempre. Y tú también has hecho lo mejor que has podido con ella, lo has hecho siempre, y sin embargo, la forma en que la amas ha ido en contra de tu propia vida. Y ahora tienes que decidir entre darle vida a tu vida o darle vida y sostenerla a ella. Ni siquiera puedo sostenerla. No. Aun cuando quiera. Nunca has podido, porque uno no puede sostener a alguien que es tanto más grande que uno. Uno se hace la ilusión de que uno puede. Ok. Muchísimas gracias, me hace sentido absoluto. Gracias, Vero. Gracias a ti, y quiero que sepas que todo eso que te pasa se puede poner en orden de nuevo y recuperar la paz. Aquí tienes algunos que me gustaría que algunos, si quieren, Nun y Vilma, alguien pueda compartirle también a Vero para que no quede ella solita con su compartir, cómo
¿cómo han logrado ustedes hacer algún avance en relación a todas estas relaciones tan íntimas y tan maravillosas que tenemos, pero también tan difíciles, como son a veces los padres, ¿no? ¿Alguien quiere compartirle algo a Vero? Dale, Vilma, dale. Sí, para los que lo vivimos, yo creo que ya está claro. Ahí veo a Nuni, Bere, bueno, Clau también. Al principio te hace sentido porque el que llega a un entrenamiento de este tipo es porque trae dudas respecto a la conexión que tiene, lo que está viviendo, lo que le pasa con sus vínculos, con su vida, y quiere saber qué tanto eso que traes, que heredás, que te contaron tus papás o que de tu pasado, te está afectando en tu vida y decís, no quiero más eso, yo quiero hacer mi vida, y quiero saber dónde está mi vida, dónde empieza mi vida, y qué tanto no estoy repitiendo cosas, ¿no? Entonces, si estás ahí, este es el lugar. Este es el lugar. Y cuando una vez que estás ahí en el entrenamiento, porque es un entrenamiento, es tan claro cómo te das cuenta desde la acción, desde vivirlo, el nivel de conexión que tenés con ese sistema, que hay un antes y un después. O sea, de verdad, y además te das cuenta, y ahora lo cuento desde la práctica, que todo lo que viví en el entrenamiento empezó a acomodar mi sistema, o a ordenarlo, para usar bien la palabra. Lo empezó a ordenar, empezás a ordenar cosas que ni te imaginabas que tenías que ordenar, y también cosas que sí evidentemente sabés, vas para algo específico, es decir, yo puntualmente, y cuando arranqué, bueno, ¿qué es lo que quiero ordenar? La relación con mi mamá. Y qué lugar, y mi lugar en mi sistema, esas fueron mis dos cosas, dije, bueno, foco, yo vengo a esto. Y ese orden con mi mamá, esa claridad me vino porque estuve 2 horas en un entrenamiento antes que dio Marco, y vi una constelación enfrente mío, que fue un tema de madre-hija, y me vi y dije, estoy en el horno, estoy en problema. Como dice Marco, somos horno. De verdad me vi y dije, necesito resolver esto. He hecho mucha terapia, he hecho capacitaciones, soy coach, y no lograba dar en la tecla de dónde. Y ahora les puedo compartir que sí generó movimiento. Hoy acabo de hacer un viaje a Argentina a ver a mi mamá y le comentaba justo a Marco. Mi mamá estaba en otro lugar, y yo estaba en otro lugar, en primer lugar. Yo cambié de lugar y el sistema se movió. Y claro, todavía necesito seguir trabajándolo, pero yo no te cambio, las cosas se movieron. Fui hija, soy hija, ¿no? Que era el tema con mi mamá, viene por ahí, y el verla a ella como la grande y yo como la pequeña, y el empezar a soltar en ese sentido, ¿no? Cada uno lo vivirá de distinta manera, pero sí les puedo decir que no es algo teórico, o sea, se mueven cosas, porque estamos muy vinculados, muy, muy, más allá de lo que nos imaginemos. Y lo más bonito de todo, que si uno está en la búsqueda de quién quiere ser uno, otra vez, no de lo que heredaste, ni como el abuelo, ni que la enfermedad, ni que nada, y si yo quiero limpiar todo eso, y yo quiero ordenarlo, y quiero yo decir, darle el rumbo a mi vida, a mi sistema, porque si uno parece que está viviendo otras vidas, otra historia, que nada que ver, que no viene al caso, y cuando tomás conciencia y empezás a ordenar, se abren otras posibilidades. Gracias, Vilma. No sé si hablé muy rápido. No, hermoso, o quieren que les hermoso, cuente algo más detalle, no se queden con dudas, porque de verdad funciona. Hermoso, Vilma. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, vamos. Bien, ¿hay alguien que quiera compartir algo más? ¿Quiere hacer alguna otra pregunta? Y si no, vamos a empezar a cerrar esta conversación aquí. Pero me gustaría dejarle espacio a quien quiera, que no haya compartido, para decir lo que quiera. ¿Hay alguien más que quiera compartir algo? ¿O preguntar? A mí me quedó una duda, Marco. ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo pasa entre que yo pongo orden y empiezo a ver los resultados? Y a veces es inmediato, porque lo que tiene que ocurrir
es, el primer cambio es emocional. Lo que tú tienes que ordenar es a Verónica, no es a tu madre. Entonces el tiempo en el que a ti te lleva a ver resultados es el tiempo que a ti te lleva a poder poner a Verónica de nuevo en su lugar, reconociendo qué es lo que Verónica tiene que hacer para poder recuperar lo propio y devolver lo que no le pertenece. A veces es inmediato. Lo que sí te puedo decir es que en 2 o 3 días de trabajo, a veces en un solo día de trabajo se logra y se mueve mucho. Pero nada es magia, todo implica un trabajo. Mientras estén abiertos a trabajar y dispuestos y disponibles a hacer de esto en serio, hacer de la vida una investigación. Pero una investigación que a mí me permita entonces ver qué hay con lo que hay no solo con lo que me pasa, sino también con lo que quiero que pase. Porque tienen que tener en cuenta esto. Ordenar no es ordenar para que dejen de haber problemas, también es ordenar para empezar a crear un desarrollo y una felicidad o una alegría que ahora no se puede dar. En el juego que estamos planteando ahora, por ejemplo, también tu madre tiene pérdidas porque ella está perdiendo el desarrollo de su hija. Y ahora quiero preguntarle a ustedes si no se imaginan que una madre que ve a su hija perdiendo oportunidades por ella misma, por la relación que tiene con ella, no sufre. Si lo único que los padres quieren para los hijos es que sean felices. Lo único. Hasta el padre más loco de este planeta, lo único que quiere es la felicidad de sus hijos. Y aquí me pregunta Nuni, ¿qué pasa con la resistencia? Bueno, yo les voy a decir qué es la resistencia para mí. Para mí la resistencia es negarse a tomar lo bueno que la vida me da. ¿Por qué? Porque si yo lo tomo, me comprometo con lo que me dieron y me comprometo con aquel que me dio. Entonces la resistencia es la explicación que uno se inventa para no comprometerse. ¿Qué pasa con la resistencia? No pasa nada. El que quiera resistirse, resístase. Pero cuando tú miras un montón de gente que empieza a comprometerse y a través de comprometerse con su vida y con los demás, empieza a tener una vida grande, feliz, completa, y tú no la tienes, te prometo que ya no te quieres resistir. La resistencia solo le funciona a aquel que vive entre otros que también quieren resistirse. Pero la resistencia no es una condición. La resistencia es una decisión a no tomar. Es la decisión de que yo no voy a tomar lo que me dan. Entonces, ergo, no me voy a comprometer. ¿Saben qué pasa si logramos tomar lo que nos dan, por ejemplo, nuestros padres? Bueno, si logramos tomar lo que nos dan, luego nos podemos ir. Si no lo tomamos para quedarnos y dependerlo, lo tomamos para poder irnos. El que se resiste, se queda. El que se resiste no se compromete con su propia autonomía. ¿Qué pasa con la resistencia? Se termina cuando uno se vuelve a su lugar, se hace humilde de nuevo, y desde su propio lugar toma lo que tiene que tomar y devuelve lo que no le pertenece. Punto. Es muy simple. Y le duele mucho a la gente que se resiste a escuchar esto, porque no quieren creer que se resisten porque lo eligen. Ni tan simple, Miguelito. Es simple. Puede ser que no sea fácil, pero es muy simple. Tomar es el acto más simple de todos. Y para muchos el más difícil.
Y emocionalmente es la base de la mayoría de nuestros problemas. Por ejemplo, nuestra capacidad para generar dinero y para tener dinero. ¿Por qué no tomamos? Porque si tomamos, nos comprometemos y nos hacemos más pequeños. Yo quiero que ustedes imaginen esto. En una relación donde alguien da y alguien toma, y ese es el movimiento de cualquier relación, de cualquier tipo, alguien da algo y alguien toma algo que alguien da. ¿No? Para los argentinos esto es fácil porque vivimos tomando mate, entonces estamos todo el tiempo tomá, y se vamos un mate y se lo pasamos a alguien. Bueno, quiero que imaginen que ahí está la Vilma con un mate en la mano. Entonces, el movimiento es alguien da y alguien toma. Ahora, si yo tomo lo que alguien da, yo me comprometo en la relación con esa persona. Entonces, el tema no lo tenemos con el tomar, el tema lo tenemos con comprometernos. ¿Por qué? Porque comprometernos nos hace sentir pequeños y también nos hace sentir en deuda. Y no hay nada de malo de ser más pequeño que el que da, por lo menos un rato. Por eso el rollo más grande lo tenemos con los padres, porque son los que más nos han dado. Nos guste o no, nos dieron la vida. ¿Y saben por qué realmente ese es el rollo? Ahora ya llegando al final, les voy a decir algo para que quede así como demasiado complicado el tema. ¿Saben por qué realmente el rollo es con ellos? Porque nunca le vamos a poder devolver lo que ellos nos dieron. A mí Vilma puede darme un mate y yo puedo regalarle, no sé, un chocolate, y más o menos podemos tener un intercambio donde un día soy yo el que da, otro día es ella. Pero yo a mi madre no le puedo devolver la vida. Ella me dio la vida, eso no se puede devolver. A ver, dímelo, no solo me lo escribas, Miguel, para poder entenderte, así me puedes decir un poco más. ¿Te funciona el micrófono para poder hablar? Espero que sí, Marco, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Dímelo. No, cuando dices que estamos comprometidos con nuestros padres, no es al mismo nivel, estamos más comprometidos con la madre que con el padre. ¿Es así? No, estamos comprometidos con los dos, pero no estamos comprometidos con los dos al mismo tiempo. Estamos primero comprometidos con la madre, no más comprometidos con la madre, sino primero con la madre y después con el padre, porque nosotros salimos del cuerpo de ella. Y entonces a la primera que distinguimos es a ella. Por eso la relación emocional que tenemos con ella es, de alguna manera, por ser la primera, la más importante. Porque de ella ha dependido la vida. Si tu madre muere en el camino de estar embarazada, tú también te mueres. Pero no en grado mayor. No, no es un grado mayor. Es un grado primero. En el corazón, ella es más, ella viene primero en cuanto a lo que es. Ella viene primero en cuanto a lo que significa para mí el amor. Y luego viene él. Ahora, sin embargo, voy a decirte algo especialmente a ti, y te lo digo a ti como hombre. El trabajo más difícil en la madurez emocional del varón es soltarse de la madre. Porque la mujer para hacerse mujer se tiene que quedar con la madre, y el hombre para hacerse hombre se tiene que ir de la madre. Y por eso los hombres maduramos mucho más lentamente que las mujeres. Ustedes pongan una mujer de 15 años al lado de un hombre de 15 años, y la mujer de 15 años es una mujercita, es una pequeña adulta, y el hombre de 15 años es un niño tonto, parece bobo. Viene mucho más lento en la forma en la que logra madurar emocionalmente. De hecho, tan lento como por lo menos 6 o 7 años. Ahí sí recae más la responsabilidad en la mamá, soltar al hijo, que en el hijo irse de la mamá. Y depende de la edad. A tu edad y a la mía, la responsabilidad ya es nuestra. Sí. Pero cuando los niños son niños estoy hablando de por lo menos hasta los 6 o 7 años,
la mamá debería saber que es muy importante que al varón se lo entregue al padre, se lo tiene que empezar a dar, pero se lo tiene que dar directamente. A esa edad, Sí, a esa edad. 6, 7 años. Sí, y si se puede un poquito antes también mejor. Yo te diría que el padre entra cuando entra a ser fundamental en la vida cuando uno empieza el mundo social, por ejemplo, cuando empieza la escuela. Entiéndolo, míralo de esta manera. La mamá tiene como trabajo traerte al mundo, pero el papá tiene como trabajo sacarte y hacerte conocer el mundo. Cuando uno sale de la casa, cuando empieza a caminar, es el primer momento, y el segundo momento es cuando empieza a ir a la escuela. Esos son los momentos fundamentales del padre. Por eso yo siempre le digo a las madres, dejen, si están los padres presentes, por supuesto, dejen que sean los padres los que lleven a los chicos a la escuela, porque si no los chicos hacen berrinche al lado de la madre. Al lado de la madre no quieren ir, lloran, patalean, que no, que me quiero quedar en casa, que mamá quédate conmigo, y la madre llora y el niño llora. No. Al lado del padre no. El padre dice, pues bájate y vete y pues luego te busco y apúrate que llego tarde yo a mi trabajo. Y si el padre de tu hija se fue, va a ser más difícil tu tarea. Porque vas a tener la doble tarea de ser por ratos padre y por ratos madre. Y eso ya lo sabes, no es una novedad. Pero si tú eres por ratos padre y por ratos madre, ¿en cuál rato eres mujer? Y ahí diríamos en Argentina, metí el dedo en la llaga. Entonces, claro, Mayra, es que no te queda espacio, no solo es el tiempo de agenda, no hay lugar emocional cuando es tanto el trabajo. Ahora, ¿se puede hacer algo diferente? Sí se puede hacer algo diferente. Tienes que crear... ¿Tu hija es la adolescente que acabo de ver aparecer recién? O sea, no tienes una hija que es una bebé. Ya pasó los 10 o 12 años, ¿cierto? Tiene 11, perfecto. Está justo en la edad que yo te estoy diciendo. Ok. Ya tiene edad para que tú empieces a armar una estrategia, en donde la estrategia que te toca armar es no con su padre si el padre no está, pero sí con otros que sirvan como modelo de lo que es tener un padre. Pero para eso tienes que estar muy en paz, escucha lo que te voy a decir, muy en paz con el verdadero padre de ella. No, ya lo sé que no estás nada en paz. ¿Y sabes qué? Sostienes tu coraje con él en convertirte en una buena madre, que además hace toda la tarea y estás totalmente presente y te haces totalmente responsable. Y eso es muy típico de la mujer. La mujer tiene mucho más capacidad para comprometerse que el varón en muchos aspectos. Sí, Miguel, dímelo. Dime cuál es la duda. ¿Tú has querido decir que en algún momento determinado toda mujer que ha quedado sola, ya sea viuda o porque se ha ido el marido, debe de restablecer el sistema colocando una nueva figura masculina a su lado? Bueno, pero si colocar una nueva figura es tener una nueva pareja, no, la respuesta no necesariamente. Además, porque uno no siempre puede, no es que sale al mercado y vuelve con una pareja. Entonces no es que se pueda solucionar con ese grado digamos, no es así de automático. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es esto. Los hijos no reaccionan a la vida como es afuera de uno, los hijos reaccionan a cómo sienten que los padres la sienten adentro de ellos. Porque los hijos reaccionan al mundo emocional de los padres. No a lo que los padres dicen, sino a lo que los padres sienten, que es lo que perciben desde que son bebés. Ellos perciben lo que le pasa a la mamá primero y luego lo que le pasa al papá si está, emocionalmente. Y van a ver que los niños por eso son tan cruelmente sinceros. Te dicen, mamá, estás triste.
No, me entró una basurita en el ojo y por eso me llora el ojo. No, estás triste, no me mientas, yo te veo. Ahora, el punto con esto está en que lo que yo necesito poner en paz, lo tengo que poder poner en paz adentro mío, no afuera mío. Y la relación del hombre y la mujer en nuestra cultura está rota. Y Mayra, eres una expresión de eso, pero eso es demasiado común. Nosotros vivimos al hombre y a la mujer como dos opuestos irreconciliables. Ahora yo quiero que miren de que eso es algo que tenemos que poder poner en orden, porque la vida viene de la unión entre el hombre y la mujer. La misma naturaleza necesita la unión del hombre y la mujer para poder provocar vida. Y luego nos llevamos con ese fenómeno absolutamente básico y natural, nos damos de narices todo el tiempo. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué es así? Y porque un adulto, sobre todo el varón, que no pudo tomar a su madre y a su padre, y luego tampoco pudo tomar a la pareja de sus padres, luego no puede tomar a su mujer. La mayoría de las veces va a buscar a su madre en su mujer. Ahora díganme ustedes, mujeres, si nunca tuvieron a un hombre como pareja que se comportaba más como hijo que como hombre. El papá de mi hija dijo que era adoptado. Claro, claro, claro. Bueno, bueno, ¿sabes qué, Mayra? Hay ciertos aspectos de lo que pasa con el mundo interno de los hijos adoptados que tú tienes que entender para dejar de enojarte con él. Tú tienes que trabajar el creer que él tendría que haber hecho otra cosa. Ya me estoy estirando con el tiempo, pero voy a decirte esto porque creo que para ti es importante. Uno no puede hacerse padre hasta que no renuncia a la necesidad de ser uno el hijo. Mientras uno siente que en el sistema es uno el que necesita seguir siendo hijo porque todavía tiene que seguir tomando de los padres, entonces uno no puede ser oferta para los hijos. Entonces no tiene disponibilidad emocional para tenerlos. No es que abandona porque lo abandonan o abandonaron, es que él no puede mirar a los hijos porque se ve él como hijo cuando los mira. No se puede ver él como adulto, es un poco más grande que lo que tú estás diciendo. Hay muchas veces que tenemos hijos y luego cuando miramos a nuestros hijos recordamos todo lo que no tuvimos de nuestros padres y nos conmueve eso. De hecho, hay padres que no los abandonan a los hijos, pero los educan diciéndole, yo voy a hacer contigo lo que mi madre o mi padre no hicieron conmigo. Y eso es lo mismo. ¿Estoy mirando a mis hijos o estoy mirando a mis padres? ¿En dónde empieza? ¿En dónde empieza la... Nuni, pobre, te acaba de cachetear sola. ¿Dónde empieza la madurez del adulto? La madurez del adulto empieza cuando uno ya no necesita de los padres para definir quién es. Por ejemplo, cuando uno puede decidir, claro, cuando uno puede decidir que lo que tuvo de ellos fue suficiente así como vino, aunque haya venido distinto como a mí me hubiera gustado. Y entonces luego de eso, doy las gracias y el gran trabajo con los padres es aprender a despedirse de ellos. Despedir es dejar de pedir. Ahora, ¿sabes, Mayra, qué pasa con el padre de tu hija? Él le sigue pidiendo a sus padres. Como le sigue pidiendo a sus padres, él se sigue constituyendo como hijo. Como se sigue constituyendo como hijo, él no puede mirar que él ya es padre y tiene hija.
Y porque la vida es como la escuela, las materias son correlativas. No puedes ir a la facultad y rendir anatomía patológica si primero no rendiste anatomía. Claro, no tengo duda. Claro, sí. No tengo ninguna duda, mi querida Mayra, no tengo ninguna duda. Bueno, pero ahora hay que dejar venir la tristeza. Porque lo que hay detrás de tanta fortaleza es una enorme tristeza por sentirte sola. Y eso hay que dejarlo venir para que puedas recuperar tu humanidad y trabajar con la mujer que eres, que además eres aún muy joven. Si no, cada vez que mires un hombre que pueda acercarse a ti, lo que vas a ver es otra carga o otro posible niño, adulto peludo que te abandona. Y eso no es necesariamente así. Eso fue así, lo entiendo, pero no tiene por qué volver a hacerlo. La pregunta con la que te voy a dejar a ti, Mayra, es, ¿puedo hacerte una pregunta que te quede como trabajo? ¿Qué tendrías que cambiar de ti para poder ver hombres adultos en vez de ver niños? Porque tú miras a los hombres como madre en vez de mirarlos como mujer. Y ahí es en donde te digo que también tienes que trabajar tú con lo que te pasa a ti con tu madre. Porque algo te pasa a ti con el ser madre para que mires como madre a todo el mundo, sobre todo a los hombres que deberían ser tus cuidadores. ¿Tiene sentido para ti, Mayra? Sí, ¿no? Ok. Sé que está tu hija por ahí, así que te voy a dejar que lo pongas en el chat solo para que no la incluyamos a ella en esta conversación que tiene que ser el comienzo de un trabajo contigo, no con ella. Ok. Bueno, gracias también. Gracias, Miguel. Gracias, Mayra. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Estela. Gracias, Claudia. Gracias. Gracias a todos. Bueno, nos hemos pasado de tiempo, así que creo que lo vamos a dejar aquí. ¿Estaría bien para ustedes eso, Claudia? Sí. Bueno, antes que nada agradecerles a todos nuevamente que se hayan conectado, de verdad es muy valioso su tiempo acá. A todos, a la mayoría más bien, ya se les mandó toda la información. Estoy viendo ahora que hay 2 o 3 personas que todavía no la han recibido. Ya se las mandé. Vienen las sesiones con Marco en próximas fechas. En el correo viene toda la información con un folleto informativo, horarios, costos, etcétera. Y a la firma de ese mail vienen mis datos para que por favor se pongan en contacto conmigo. Hubo gente que también me preguntó si esta sesión puede ser escuchada posteriormente, y claro que sí, la vamos a subir en YouTube. Así que, bueno, Miguel, me preguntabas por ahí, hay otras personas. Mañana les mandamos la liga, ¿no, Pau? Para que ellos puedan bajarla o verla en el momento en el que puedan. Ok. Bueno, no me queda más que agradecerles absolutamente la confianza y el amor con el que han estado aquí, a cada uno, a los que han compartido, a los que han estado con el corazón abierto escuchando. Espero de corazón verlos y ponernos manos a las obras, a trabajar para a poner en orden todo esto y recuperar la alegría, que ese debería ser nuestro final para todo nuestro trabajo, ¿ok? Gracias por tu tiempo, Marco. Gracias a ustedes. Gracias, Claudia. Gracias por la organización. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias, bye.